Bienvenida y bienvenido a Moverte, un podcast de movilidad urbana sostenible. Hoy en el episodio número 3, Compromisos que mueven al país, hablaremos sobre el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y el reto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Andreas Lieber, coordinador del proyecto Mover Ciudades de la cooperación alemana GIZ, nos acompaña como moderador. ¿Cómo están? Mucho gusto. Tengo 3 invitados hoy en el podcast. Tengo el gusto de contar aquí con la presencia de Jessica Gallegos, Cristian López y Omar Delgado. Jessica es especializada en economía ambiental y actualmente se desempeña como subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. Desde ese rol lidera la formulación e implementación de políticas climáticas en el país, impulsando la articulación institucional y el fortalecimiento de la acción climática, con experiencia en programas internacionales. Cristian es ingeniero ambiental especializado en cambio climático y desarrollo sostenible, vinculado al programa de Naciones Unidas como coordinador del proyecto Climate Promise en Ecuador. Desde ese rol impulsa la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs, apoyando al fortalecimiento de políticas climáticas y la articulación institucional del país frente al Acuerdo de París. Y Omar es ingeniero especializado en geomática y planificación territorial. Actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo de IERSE, Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador de la Universidad de la SUAY. Cuenta con amplia experiencia en investigación, docencia y proyectos vinculados al ordenamiento territorial y al uso de tecnologías geográficas para la gestión ambiental y el desarrollo local en el Ecuador. Mucho gusto con todos. Qué bien que se tomaron el tiempo para estar en nuestro podcast. Empecemos directamente con la primera pregunta para Omar. Omar, ¿qué son las emisiones de gases de efecto invernadero, los famosos GEIs? ¿Y qué es el dióxido de carbono, el CO2 y qué importancia tiene para el país y para el mundo en general? Buenos días con todos y muchísimas gracias en primer lugar por la invitación para compartir desde la academia la lectura que tenemos sobre este gran esfuerzo que se desarrolla a nivel nacional de poder ir precisamente conociendo más sobre los gases de efecto invernadero. La emisión de los gases de efecto invernadero no es nada más que la liberación a la atmósfera de gases como el CO2, el metano y el óxido de nitroso. Sobre todo, estas son provocadas por las actividades humanas. Por ejemplo, el dióxido de carbono es el principal responsable de estos gases de efecto invernadero y provienen de la combustión de fósiles, ya sea por parte del transporte o también de la industria. Y otro de los asuntos que también son un gran aporte a esta contribución de gases de efecto invernadero provienen de la deforestación, es decir, esto está relacionado con el avance de la frontera agrícola. Entre otros de los también gases de efecto invernadero está el metano, que es producido por la ganadería, por vertederos y fugas de gas y petróleo. Y finalmente el óxido nitroso deriva de fertilizantes agrícolas y de procesos industriales. Muy bien, muchas gracias, Omar. Entonces, podemos decir que gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, o cuando escuchamos a veces solo el término carbono, son más o menos sinónimos en el sector de transporte, ¿cierto? Sí, efectivamente son los precursores precisamente del CO2, pues es el monóxido de carbono, y estos están directamente relacionados con el transporte, por lo tanto con la combustión de combustibles fósiles. Muy bien, muchas gracias, Omar. Jessica, hemos escuchado que hay acuerdos a nivel internacional para reducir la emisión de esos gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Y hemos escuchado del Acuerdo de París y también de la Agenda 2030. ¿Qué son esos acuerdos internacionales? ¿Y Ecuador firmó esos acuerdos también? Sí, muchísimas gracias por el espacio, es un gusto poder estar aquí. Efectivamente, el país es altamente comprometido con la lucha del cambio climático. El Acuerdo de París para nosotros es nuestro principal compromiso internacional en materia de cambio climático. Nosotros como Ecuador somos un país signatario ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hemos ratificado, firmamos el protocolo de Kioto,
el Acuerdo de París, ratificamos el Acuerdo de París, entonces nos hace ver también este compromiso que tiene el país. En sí, el Acuerdo de París se traduce en algo muy concreto para el país, más que un compromiso internacional, también es esta hoja de ruta que el país sigue en los temas netamente de cambio climático para comprometerse en determinar cuántas van a ser sus emisiones, sus compromisos que estamos atados. Si bien somos un país no anexo 1, y esto qué significa es que somos un país en vías de desarrollo, que nuestros compromisos también son voluntarios, porque el Acuerdo de París es voluntario. En este caso, para nosotros, lo firmamos efectivamente y estamos cumpliendo como país en todo lo que nos está pidiendo este Acuerdo de París, que básicamente se traducen en que los países puedan presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que son estos compromisos de qué va a hacer el país para, primero, en el marco de las emisiones que está teniendo, qué vamos a hacer para reducir esas emisiones y básicamente aportar a este compromiso global que es de reducir las emisiones. Hemos presentado 2 contribuciones determinadas a nivel nacional y también el Acuerdo de París se ampara en la política nacional, que es tener una estrategia nacional de cambio climático, y también estamos respondiendo a través de nuestros 2 principales planes, que es el Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático, que se traduce en los compromisos de reducción de emisiones en los 5 sectores de la mitigación, y también el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, es cómo nosotros nos estamos adaptando, riesgos y vulnerabilidades. En sí, el Acuerdo de París para nosotros es este compromiso global que también está muy atado a la Agenda 2030. Muy bien, Agenda 2030. Ya hemos escuchado muchas veces ese término. Tal vez muy brevemente, ¿de qué se trata ahí? Igual, en este caso para nosotros con la Agenda 2030 están todos los compromisos que nosotros tenemos, que son los ODS, ¿no? Básicamente para los temas de sostenibilidad estamos atados a todos los compromisos con temas de género, con temas también para trabajar en tema de ambiente, de clima, de vulnerabilidades. Entonces nuestra política climática también aporta a estos compromisos, y no solo la política climática, puedo decir que la política ambiental, la estrategia de biodiversidad, la próxima estrategia también de gestión forestal, me voy a ir un poco al sector agropecuario, su estrategia agropecuaria. Entonces todos estamos encaminados a cumplir esta Agenda 2030, que básicamente son en términos de sostenibilidad para nosotros. Muy bien. Mencionaste 5 sectores. ¿Eso incluye el sector de transporte, de movilidad? Sí. Los 5 sectores priorizados para la mitigación de cambio climático son energía, procesos industriales, residuos sólidos, agricultura y el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Dentro del sector energía está el sector transporte. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jessica. Cristian, Jessica mencionó las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs. ¿Qué compromiso de reducción de emisiones ha asumido Ecuador en el marco de la última edición de la NDC? Hola, Andreas. Primero, gracias por la invitación. Saludos a Omar y Jessica. El país envió en el febrero del 2025, ya un poco más de un año, la segunda contribución determinada a nivel nacional. Digamos, precisos ahí, el compromiso en su escenario incondicional, que es el escenario obligatorio, por así decirlo, ¿no es cierto?, es del 7%. De sus emisiones al año 2035, ¿no? Esta es una contribución que tiene un periodo de 10 años. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, sus resultados se miden en el 2035, ¿no? Es un 7% obligatorio, que equivale a cerca de 8.000 aproximadamente kilotoneladas, ¿no es cierto?, de CO2. Y pues hay un escenario condicional también que está atado a cooperación internacional, a recursos adicionales, ¿verdad?, que el país pueda recibir en un porcentaje alrededor del 8%, ¿no? Sumando estos dos, estamos hablando de un 15%. Esos son los compromisos que tiene la contribución en el componente de mitigación. Sin embargo, creo que es bien importante mencionar que es una contribución que además pues también contempla iniciativas en sus componentes de adaptación,
que para el Ecuador es bastante estratégico y pues que también implica un trabajo importante, ¿no? El tema de adaptación. Y también creo que es significativo mencionar que es una de las primeras contribuciones con un apartado de pérdidas y daños. Esto es un tema clave para pues los recursos futuros del país, ¿no es cierto? Colocar estas secciones y estos componentes, puesto que hay cosas que ya no se pueden adaptar, ¿verdad? Que no podemos adaptarnos, no podemos reducir esa vulnerabilidad. Entonces, el componente de pérdidas y daños juega un rol muy importante también en la contribución. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Mencionaste que ese compromiso internacional también requiere estimar o medir, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Para saber cómo vamos y dónde estamos. Jessica, ¿qué herramientas de estimación o medición de gases de efecto invernadero tenemos en el país, en el Ecuador? Nosotros tenemos un sistema, básicamente el Sistema Nacional de Información de Gases de Efecto Invernadero, que es el SINGEI, por sus siglas. Nosotros hemos venido trabajando en tener esta herramienta para pasar de los Excels que teníamos con todos los sectoriales, con todos los ministerios, a tener una herramienta ya programática que nos ayude a hacer, no solo tener un repositorio de información, sino también hacer los cálculos de las emisiones. Este sistema vio la luz del día el año anterior, en el 2025 ya pudimos tener el sistema. Este sistema está alojado dentro del Registro Nacional de Cambio Climático, que también fue expedido en diciembre del 2025. Entonces, con este sistema lo que nosotros hacemos es el levantamiento de la información con todos nuestros proveedores de información para cada uno de los sectores de la mitigación del cambio climático. Se hace el levantamiento de la información y se registra. ¿Dónde se puede ver esta información? Nosotros, antes de dónde se puede ver, ¿cuáles son las metodologías que nosotros seguimos? Nosotros seguimos lo que nos establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y lo que nos establece el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y las directrices del IPCC. En este sentido, nosotros hemos seguido toda esta información. Tenemos un inventario que viene desde 1994 hasta el 2022 y en este caso, como digo, la información está registrada en este sistema de información. En nuestra última quinta comunicación nacional, que también son estos documentos que se envían a la convención para que se sepa qué es lo que el país está haciendo en mitigación, en adaptación, nosotros enviamos también nuestro primer informe bienal, informe de transparencia, el BTR, que por sus siglas. Entonces, en este informe de transparencia nosotros también ya incluimos lo del inventario y está en la quinta comunicación toda la información. Muy bien, muchas gracias. Sí. Entonces, la herramienta con la que contamos en el país es una herramienta que cumple normas internacionales también y homologada, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí, es importante eso para que nuestro inventario sea trazable, medible y transparente con los demás inventarios de la región y puedan hacer los cálculos globales. Muy bien. Muchas gracias, Jessica. Cristian, ¿existen metas específicas de reducción de emisiones en el sector de transporte en la NDC? ¿Considera que se contrapone en alguna medida al crecimiento sostenido del parque automotor en el país? ¿Cómo es la conexión ahí? Sí, la contribución, como Jessica lo mencionaba, en su sector energía tiene unas líneas de acción, ¿no? Y una de estas es movilidad sostenible. Es importante hablar sobre sostenible, no necesariamente con una tecnología en específico, sino pues un término amplio de sostenibilidad. Sí hay iniciativas puntuales, puedo mencionar algunas que de hecho vienen ya migrando desde la NDC 1, como por ejemplo el tranvía de Cuenca, el metro de Quito. Hay iniciativas en Guayaquil, ¿verdad?, que son parte de la contribución también del Ministerio de Infraestructura y Transporte ahora, que son parte de esta contribución. Entonces están, por supuesto, cuantificadas en la meta. Tal vez algo importante que mencionar ahí es, sabemos que el sector de energía es cercano a un poco más del 50% de las emisiones que el país tiene, ¿no? Y de ahí, más o menos el 50% de ese sector es de transporte, ¿no? Entonces esos son datos importantes que debemos considerar.
La única vez que estuvimos a nivel país en el track o en el camino hacia las metas del 1.5 de no aumentar la temperatura fue en la pandemia, en donde principalmente, ¿no es cierto?, se topó la movilidad. Ese fue el cambio que hubo. Así que pues trabajar sobre este sector, sobre este subsector dentro del sector energía es importante. Y además creo que es algo que puede dar un giro rápidamente a las emisiones que en este momento se emiten, ¿no? Porque todos es una decisión diaria que tomamos de la de movilidad, ¿no? Todos del día de hoy tomamos una decisión de cómo vamos a llegar el día de hoy aquí. Así que está en cada uno de nosotros y es algo que impacta muchísimo, como pudimos ver en la pandemia, estas decisiones. Así que si algo le tenemos que apuntar en el tema global, por supuesto, pues los otros sectores son así de importantes, pero tenemos ahí algo muy, muy pragmático que es el subsector de movilidad. Muy bien, muchas gracias. Omar, si hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, muchas veces también hablamos de la calidad del aire. ¿Hay como una intersección entre esos temas y cuál es la diferencia? Bien, en realidad, precisamente lo que se pueden hacer desde diferentes espacios, en concreto desde la academia, les puedo compartir la experiencia que tenemos desde nuestra universidad, donde medimos y monitoreamos la calidad del aire. Y la calidad del aire está relacionado directamente con el número de vehículos, es decir, con el sector de transporte. La calidad del aire, en realidad, lo que nosotros hacemos es desde una estación certificada, con estándares internacionales, pues lo que captamos nuestros registros cada segundo y los publicamos a la ciudadanía cada 10 minutos. ¿Con qué propósito? De que precisamente estén informados. Y de alguna forma esto ha ayudado muchísimo para que las personas que utilizan estos sistemas estén debidamente atentas a qué es lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Uno de los procesos que hemos podido realmente compartir a la ciudadanía fue en diciembre del 2024, cuando lastimosamente tuvimos alrededor de la ciudad de Cuenca cerca de 24 incendios. Ese material particulado que se esparce por el aire, pues llega a los centros poblados, llega a las ciudades, y nosotros en un lapso desde las 9 de la mañana, la calidad del aire era bueno en la ciudad de Cuenca, en nuestra estación se estaba reportando como bueno, en un lapso de una hora y media prácticamente pasó a dañino. La importancia de estar monitoreando estos eventos, no solamente por el transporte, sino por otros fenómenos, como en el caso de estos incendios, creo que es una situación de enorme aporte, en este caso desde la academia, que articula esfuerzos con el Estado, que articula esfuerzos con la entidad privada, pero sobre todo los beneficiarios últimos, la ciudadanía. Entonces, la calidad del aire, de alguna manera, pues se ve directamente, está influenciado en este caso del transporte, pero no solamente a esto, sino también a otros fenómenos, como en el caso de los incendios, que precisamente son efectos ya del cambio climático. Ya, muy bien, muchas gracias, Omar. Entonces, ¿se puede decir que hay como una posibilidad de monitorear la calidad de aire y de esa manera también saber cómo vamos en el sector de transporte, considerando que sí hay otros factores que también influyen, ¿no? Pero sí, si la calidad del aire es muy buena en las ciudades, en un punto de medición, significa que no hay contaminación en general y por lo tanto que también el sector de transporte no contribuye significativamente a la contaminación ambiental. Entonces puede ser un medidor, digamos, un indicador de éxito de una buena gestión de la movilidad sostenible en las ciudades, ¿cierto? Yo creo que sobre todo hay que distinguir aquí con mucha claridad el tema del tráfico vehicular, el número de vehículos que circulan en las ciudades, realmente afectan la calidad del aire. Precisamente todos los gases que se generan de la combustión, pues están emitidos directamente a la atmósfera y es lo que se ve en muchas de las ciudades que tienen un gran número de vehículos. Se ven en las mañanas, por ejemplo, justamente la presencia de un smog que queda precisamente estacionado sobre las ciudades y eso hay que irlo controlando. Por otro lado, también hay que reconocer que
este número de vehículos que cada vez se incrementan en los centros poblados no solamente afectan a la calidad del aire, sino también a la salud. ¿Y en qué sentido? Pues el ruido ambiente. En nuestro caso de la ciudad de Cuenca, hemos podido identificar que el 70% del ruido ambiente proviene del tema vehicular. Entonces es importante también estar monitoreando, y también existe ya una normativa que recomienda para aquellas ciudades de más de 250,000 habitantes tener que estar monitoreando no solamente la calidad del aire, sino también el ruido ambiente. Y en este sentido, pues también hay que indicar con precisión que el número de vehículos está siempre al alza. También hay un esfuerzo significativo, por ejemplo, con la construcción del tranvía, que se ha reducido, por supuesto, el tema de ruido. También contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero de manera notable. Sin embargo, pues también hay un número de vehículos que se incrementa. Es por ello que estos esfuerzos de justamente incentivar energías alternativas para movilidad, pues realmente son de enorme importancia. Sonaría como una contradicción, pero en realidad son dos cosas que están yendo de la par. Por un lado, buscamos precisamente unos sistemas de energía alternativos, y por el otro lado también no podemos desconocer que existe un número creciente en los vehículos. Gracias, Omar. Tal vez para cerrar muy brevemente, unas palabras rápidas. ¿Qué medidas podemos tomar para reducir emisiones en las ciudades, en el sector de transporte? Yo creo que también, la acción climática no solo depende de las políticas que podamos hacer, porque podemos tener políticas muy buenas, NDCs muy buenas. Se tiene que trabajar de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados, con actores territoriales, por el tema de las ordenanzas propias que se tienen en las ciudades, pero también tiene que ver mucho, en este caso, el ciudadano, ¿no? Y hablamos de una educación ambiental que contribuya realmente desde los niños al uso de la bicicleta, al respeto cuando hay ciclovías, y porque muchas de las veces la ciudadanía dice, ¿por qué hay esto? Nos están quitando espacio, pero también va mucho de la educación ambiental. Y también desde las casas el uso también de otras alternativas en energía, ¿no? Hablar mucho de eficiencia energética, eso es algo que tenemos que hablarlo y tenemos que difundirlo, porque eficiencia energética nos ayuda también a reducir emisiones. Entonces yo creo que va mucho de la mano entre las políticas nacionales, las territoriales y las acciones ciudadanas que van desde la educación ambiental. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Sí, y en línea de lo que menciona Jessica, veo el rol de los GATS, o de los gobiernos autónomos descentralizados, porque además es una competencia, ¿no? de ellos el trabajar los temas de movilidad clave. El PNUD así lo ha entendido, y pues estamos trabajando justamente con gobiernos autónomos, ¿no es cierto?, en la costa, en la sierra, en la región insular, en Amazonía también. Y vemos una gran oportunidad en estos planes de movilidad sostenible, que son la política pública, digamos, que emiten estos gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Y creo que algo clave en esta política, y contestando un poco la pregunta de las medidas, es contextualizar bien estas medidas. No es lo mismo la electromovilidad en otro país, ¿no?, como Noruega, que en Ecuador, y no es lo mismo la electromovilidad en Quito que en Galápagos, ¿no?, donde las matrices energéticas que suministran esa energía son bien diferentes, ¿no? Y entonces las soluciones a veces un poco por tendencia, llamémoslo así, no son del todo adecuadas, ¿no? Hay que contextualizar bien estas nuevas tecnologías, por ejemplo, que están entrando en el país. Yo veo medidas también ahí atadas a por supuesto, los autos personales, ¿no? Veía unos números de la Asociación de Carros. El año pasado se vendieron cerca de 12,000, 15,000 vehículos híbridos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los vehículos híbridos están tomando un rol importante en el panorama del Ecuador, de las ciudades. Analicemos esto, ¿verdad? Pongamos los números sobre la mesa, veamos si puede ser una solución interesante. Y así podemos ir mencionando algunas. Desde el PNUD también estamos trabajando algo con los hotspots o puntos calientes de emisiones y calidad de aire, ¿no es cierto? Este tipo de mediciones también son bien importantes como parte de estas medidas para poder atender los temas en general de reducción de emisiones, pero también de calidad de aire, contribución a los temas de política pública climática, pero sobre todo
desarrollo, porque creo que eso es lo que todos estamos buscando, ¿no? Un desarrollo bajo en emisiones, resiliente, pero desarrollo al fin. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Omar, ¿qué medidas deberían tomar las ciudades, por ejemplo, para reducir emisiones más específicamente? ¿Qué medidas podrían ser dentro de esos planes de movilidad urbana sostenible que mencionó Cristian? Bien, yo creo que hay ejemplos muy valiosos en la ciudad de Cuenca. Por ejemplo, si bien lo habíamos mencionado ya desde la primera NDC, pues la existencia del tranvía ha reducido notablemente el grado de contaminación de CO2 en la ciudad. También al mismo tiempo hemos medido la cantidad de ruido antes que se implemente, por ejemplo, el tranvía, y posterior, cuando ya está en operación el tranvía, y los cambios son significativos. Pero ¿qué más estamos haciendo en las ciudades? Estamos buscando precisamente movilidades alternativas. Nosotros aquí trabajamos mucho con las ciclovías, pues alrededor de la ciudad de Cuenca todos los espacios tienen esta interconectividad. También tenemos la bicicleta pública. Esta bicicleta, pues lo que hace es justamente hay varias estaciones en la ciudad y creo que se puede contribuir de manera significativa. Pero no solamente la ciudadanía, también cada uno de los espacios desde donde se puede aportar. Yo les voy a poner como ejemplo el caso de la Universidad de la SUAY, que también cumple un rol significativo. Por un lado, por ejemplo, nosotros en el año anterior hemos podido realmente instalar todo un sistema fotovoltaico de cerca de 1,000 paneles que están produciendo cerca de 500 kilovatios. ¿Esto qué significa? Que durante el día todo nuestro sistema de paneles solares captan la energía y simplemente nosotros consumimos esa energía que estamos produciendo internamente. Y tan solo por las horas de la tarde y noche, cuando ya no hay nada de energía, realmente consumimos la energía del sistema eléctrico. Yo creo que son acciones concretas de efectivamente cómo contribuir al tema de la sostenibilidad. Otro de los asuntos que creo que juega un rol importante en la academia es precisamente en el formar capacidades. Hay que generar en primer lugar un conocimiento, y ese conocimiento tiene que estar aterrizado a la ciudadanía, por un lado, pero también tiene que servir para fortalecer a los equipos técnicos, para poder tener un mejor entendimiento de qué es lo que estamos midiendo y cuáles son las acciones que debemos tomar. Es así que en estos esfuerzos de generar conocimiento y compartirlos, tenemos un programa de capacitación con el Ministerio del Ambiente y Energía que precisamente trata de fortalecer este conocimiento en temas de transparencia climática para todo el Ecuador con un enfoque de género. Y se han preparado cursos de capacitación en diferentes niveles, para la ciudadanía, para estudiantes universitarios, para la actualización de conocimientos y a nivel de posgrados, justamente para poder compartir un conocimiento y que nos permita entender de mejor manera cómo podemos actuar frente a nuestros territorios. Muchas gracias, Omar. Bueno, muchas gracias, queridos invitados. Voy a tratar de resumir muy brevemente un poco ya. Ecuador se ha comprometido ante la comunidad internacional también con el Acuerdo de París, con la Agenda 2030, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso también comprende el sector de movilidad urbana, de transporte. Hay diferentes maneras de cómo dar seguimiento a las emisiones. Hay un registro a nivel nacional. Hay posibilidades de estimar las emisiones a nivel de los municipios también. El sector privado también podría contribuir significativamente, por supuesto. La academia también tiene un rol clave en generar innovaciones y capacitar. Entonces creo que es todo un esfuerzo país o es un esfuerzo sistémico para lograr ese cambio tan necesario de reducir las emisiones para un futuro más sostenible. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Omar. Gracias, Omar. Gracias, Jessica. Gracias por acompañarnos en este episodio de Moverte. Agradecemos a Jessica Gallegos, Cristian López y Omar Delgado por su participación en este podcast. Te invitamos a ver este y otros episodios en las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador y la cooperación alemana GIZ. Moverte.